Día de ayer, con motivo del primer aniversario del sismo del 19 de septiembre de 2017, pues se dio a conocer que algunos fondos que se habían reunido para ayudar a los damnificados no aparecen. Es el caso del fondo que se propusieron construir los senadores de la pasada legislatura. Dice el periódico Excelsior en su primera plana: se esfuman 50 millones. Luego de los terremotos que azotaron al país hace un año, los terremotos del 7 y 19 de septiembre, los legisladores anunciaron que un fondo integrado por sus dietas para apoyar a damnificados, pero la presente legislatura no tiene rastro de los recursos. Dice la nota firmada por Leticia Robles de la Rosa: aunque los sismos de 2017, aunque tras estos sismos los senadores anunciaron un fondo para reconstruir viviendas constituido por donativos de sus propias dietas, un año después no existe un solo peso de los 50 millones que iban a destinar para ayudar a los damnificados. Hay dudas sobre los fondos en diferentes, sobre los recursos en diferentes fondos de reconstrucción, y por eso, a un año de los sismos, el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, hizo un llamado a las instituciones públicas de los tres poderes y niveles de gobierno, organismos constitucionales autónomos y al Sistema Nacional de Transparencia, para impulsar una política de transparencia proactiva que atienda las necesidades de información de las personas afectadas y promueva un ejercicio efectivo de rendición de cuentas. El INAI criticó que a un año de los sismos, la información pública disponible sobre el proceso de reconstrucción esté dispersa y sea insuficiente para vigilar el destino de los recursos, pero sobre todo para que los afectados reclamen y ejerzan los apoyos que les permitan recuperar sus viviendas. Ante esto, dijo el INAI, es necesaria la creación de un fondo único para la reconstrucción. Vamos a hablar de este tema con el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña. Él me acompaña por la línea telefónica. Hola, Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Pascal, muchísimas gracias por abrirme el espacio de tu auditorio para hacer precisiones al respecto. Sí, el INAI desde el año pasado, en cuanto tuvimos esa desgracia fatalmente coincidente con la efeméride tan lamentable de hace 32 años, ahora 33 años, el 85, pues bueno, hicimos una serie de tareas, dado que nuestro deber es la vigilancia de la información pública, desde la perspectiva de satisfacer el derecho a saber de las personas, pero también de urgir a los funcionarios, a las instituciones, a estar al día, como la Ley General de Transparencia lo establece. Nosotros nos aprestamos a ser partícipes, impulsores de un fondo único, como una propuesta que se antojó entonces, lo puedo decir con toda claridad, inviable, nos decían los que saben de estas cuestiones de los dineros en términos de fondos y de cuestiones de conexión de fondos cuando su procedencia es distinta, que por cuestiones de reglamento, etcétera. Si bien ese fondo único, que no deja de ser necesario para contingencias, un fondo de reserva nacional que debería de haber, no solo para temblores como el caso de los terremotos estos fatídicos, pero bueno, el caso es que por lo menos nosotros sí urgimos un mapa visual que pusiera todas las piezas del rompecabezas de todos los fondos, de todos los esfuerzos de cooperación, de solidaridad que se estaban manifestando, para que pudiera haber una única visión integral de cualquier ciudadano, cualquiera que quisiera saber cuál era la ruta de una reconstrucción, y de una reconstrucción, pues hombre, que tenía que ser y que tiene que ser lo más apurada, lo más esmerada, lo más clara que pueda ser, porque pues si de por sí ya es un terrible flagelo el propio sismo, con sus terribles consecuencias en vidas humanas y en otros bienes materiales, pues hombre, lo mínimo que necesitamos o que requiere un país democrático, pues es que haya claridad sobre la ruta del dinero, si lo es para lo ordinario, más para lo extraordinario. Oye, hablando de claridad, de acuerdo con el INAI, con lo que ustedes han podido investigar, ¿cuántos fondos diferentes existen para atención de los damnificados creados a partir de los sismos del año pasado? Mira, la verdad, nosotros participamos como testigos y fuimos invitados a la constitución de este Comité Fuerza México que hizo la iniciativa privada con Juan Pablo Castellón al frente, y ese es un fondo privado que exclusivamente recibe dineros de aportación privada, y
a los rigores de la máxima transparencia, no les era obligatorio, pues, por ser un fondo privado. Pero en el sector público, a nivel de la federación, porque hay que recordar, nosotros somos en principio solo competentes respecto de la federación, nuestro único contacto sostenido y, pues vamos a decir, programado, fue con Hacienda, que es la que distribuye, canaliza y proporciona los recursos del erario a través del Fonden, para una página que está actualizada, sí, pero en bruto, o sea, en términos de dineros en genérico, se generaron otros fondos aislados en los estados que nosotros en principio no tenemos por competencia manera de seguir, salvo que haya recurso que nos lleve, recurso de revisión o recurso de inconformidad que nos lleve a ello. Pero bueno, en principio hay una gama, no te podría con exactitud decir cuántos, el asunto es que están conectados todos. Los del gobierno federal que preside o que encabeza el Ejecutivo vía la Secretaría de Hacienda están todos comunicados. Acuérdate tú que hubo esfuerzos incluso de presencia, pues bueno, de prolongada de instituciones como la Sedatu, Sedesol, bueno, la Serena y la Marina en dos operaciones inmediatas de Plan DN3 de auxilio a la población damnificada. Pero hubo instituciones, sobre todo las que prestan servicios de asistencia por sus programas sociales de apoyo a la pobreza y a otras vías. Entonces, hay ahí sí lo que dijimos ayer, pues dispersión, ¿no? Es decir, no hay claridad en los proyectos. Una cosa que sí no sepamos, el monto global o los montos globales son cómo bajar una tierra. Claro, dime en ese sentido, ¿es falta de transparencia, falta de claridad sobre los objetivos o también han detectado algún mal uso de estos recursos? Mira, nosotros firmamos con la función pública un compromiso, una especie de convenio reforzado para que hubiese una línea de denuncia. Esto fue un acto muy interesante porque a los pocos días del sismo fuimos a la Secretaría Pública, a la Secretaría de Función Pública, convocados por Arely Gómez, que nos instó a que abriéramos un canal para que hubiese denuncias sobre irregularidades, porque después de una desgracia como esta, perdón, Pascal, la segunda desgracia, en términos, vamos a decir, de conmoción social, es que haya burla, que haya abuso, que haya, que haya el doble agravio a la ciudadanía, y es un agravio más grave, todavía más calificado, que todavía encima de esto haya abuso, como lo vimos en el 85, ¿te acuerdas? Con los quesos aquellos de Holanda vendidos en Tepito, y esas cosas que son de verdad, un escarnio sobre el dolor y sobre la cuestión de la tragedia. Bueno, acá hubo esa prevención, claro, a 32 años de distancia, y sí se instituyó un canal de denuncia. Hubo, como tú y yo lo recordaremos, incidentes aislados que hablaban que había habido quienes habían presentado a pedir recursos de reparación por damnificados que realmente no lo eran, tanto para reparar bienes como viviendas dañadas u otras vías, ¿no?, de simulación. Sí. Entendemos, y esa es una parte de la claridad que nosotros estuvimos exigiendo, desde la perspectiva de colaboración con las instituciones. Todavía yo tuve personalmente una reunión con mandos medios de las dependencias vinculadas a Hacienda y a conexas, para decirles que esta era una cuestión de gravedad, de seriedad profunda, porque tenía que estar actualizadas las páginas de cada dependencia, que haya erogado cualquier tipo de energía pública, recurso, movimiento, acción, para que no haya duda. La ruta del dinero para la reparación de una tragedia, la reconstrucción, además, como se llamó, que es un concepto incluso más amplio. Sí te podemos decir que, por ejemplo, el INAI se desprendió de 10 millones de pesos de su presupuesto, que eran los de comunicación social, el programa de comunicación social, para contribuir, como muchas otras dependencias hicieron recortes destinados a fondos. Decía tú, el Senado, y yo desconocía como muchos hasta ahora esta dimensión, porque nosotros no fuimos invitados en este caso ni por el Senado ni por la Cámara de Diputados, y podríamos haberlo hecho en términos de estar vigilantes de la información, pero ellos no nos participaron. Sí. Te cuento, los 10 millones del INAI, que fueron para la promoción del presupuesto del INAI, mucho dinero, se mandaron a ese fondo y sí pudimos meternos a navegar a ver dónde andaban, y ya nos dijeron por fin que estaban etiquetados
para la reconstrucción de todo el patrimonio histórico, monumental, artístico e histórico del país, que en los estados de Puebla, de Oaxaca, de Morelos y sí, que hubo graves daños estuvo ahí, ¿no? severamente dañado. Sí. Y esos son proyectos de reconstrucción, de restauración y de rescate que se van a tardar años, no son inmediatos. Entonces, este asunto nos merece una profundidad. Yo te puedo decir que en principio, en genérico, hay una información genérica que parece ser consecuente, pero ya los observadores, los investigadores, los analistas, sobre todo ustedes, los periodistas, ya han hecho trabajos selectivos de indagatoria que ya reportan sin consecuencias, no coinciden cifras entre una tendencia con otra, no hay claridad, como yo decía, de cómo bajan, como dicen ahora un término que a mí no me gusta porque no es correcto, el fondeo de los recursos, de cómo se canalizan, cómo se aplican. Y esa parte, en el caso de una administración que termina y que además se constata por el nuevo gobierno que tiene que haber una reconstrucción integral porque los daños fueron tan severos que lo que se hizo, que además no hay que de ninguna manera despreciarlo, subestimarlo, al menos lo visible, lo conocido, pues es alentador. Pero el problema sí es que nosotros como custodios de la información pública, sí estamos preocupados y se requiere que la ciudadanía activamente no abandone el ejercicio de exigir cuentas a través de solicitudes concretas. Pues es su dinero, ¿no? ¿Quién mejor sabe de un lugar donde hubo un siniestro o siniestros y que está viendo que todavía no se hace nada? Claro, los propios afectados. Pues muy bien, presidente, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Aquí, por supuesto, vamos a estar pendientes del asunto. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña.